En esta tarde vamos a iniciar. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes a esta su casa, la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Como les comentaba, es una bendición el poder verles, porque puedo ver que la misericordia de Dios ha sido con cada uno de ustedes hasta el día de hoy. Y son nuevas cada mañana, se renuevan y nos da oportunidad para buscarle y para glorificar a Dios cada día. Y me da mucho gusto el que puedan estar aquí. A las personas que nos visitan por primera, segunda vez, también me da mucho gusto, hermana Marta. A Rosy ya no le digo nada porque Rosy es de casa, aunque ella dice que no, pero sabemos que sí. Se revela, pero sabemos que es rebelde sin causa, pero aquí está, glorificando a Dios. Es sí, no lo podemos negar, siempre glorificando a Dios. Y doy gracias a Dios por todos cada uno de ustedes que estamos aquí para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y en esta tarde estoy contento, estoy alegre porque vamos a iniciar una serie. Vamos a estar estudiando el libro de Miqueas. El libro de Miqueas. Y este es un libro que vamos a ir desglosándolo poco a poco. Vamos a dar ahora la introducción, aunque a veces la introducción es un poco tediosa, pero tenemos que darla porque es muy importante para que nosotros podamos tener un fundamento y una base para saber por qué hablan, de qué hablan y qué es lo que quiere Dios de ese pueblo y por qué está hablando a través de este profeta. Entonces vamos a entrar al libro de Miqueas y hoy vamos a comenzar esta nueva serie titulada Juicio y Esperanza. Juicio y Esperanza. Y como ustedes saben, los que ya tienen tiempo aquí con nosotros, cada que empezamos un libro o el estudio de un libro, hemos estudiado muchos libros. Yo recuerdo que el que más tardamos fue en el libro de Hechos, más de un año estudiando cada capítulo del libro de Hechos. Y como siempre que damos un primer mensaje, debemos dar un mensaje de introducción, porque es importante conocer los aspectos de quién fue el autor, el concepto de este libro, por qué escribió, para quién se escribió, en dónde podemos ver a Cristo. Y es importante que nosotros podamos ver esto. Y el día de hoy va a ser la introducción, el próximo domingo será el capítulo 1 y así nos vamos a ir cada domingo. Son 7 capítulos del libro de Miqueas. Y lo estaremos estudiando y vamos a ver qué es lo que quiere enseñarnos el Señor, qué es lo que quiere que nosotros aprendamos de este libro. Porque a veces yo lo comentaba, a veces el Antiguo Testamento pareciera que para los bautistas no es importante, pero es una sombra de lo que iba a venir. Es algo que Dios escribió y por eso está aquí en este libro que fue canonizado y fue inspirado por el Espíritu Santo, y es importante que nosotros también lo consideremos en esa importancia. Vamos a abrir la palabra de Dios. Miqueas, ahora solamente vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1 de Miqueas. Busque la palabra de Dios y cuando lo tenga se pone sobre sus pies. Miqueas capítulo 1, versículo 1. Por favor, quien no traiga Biblia, por favor les pido que celular no, Biblia. En este momento Biblia, ¿sí? Quien no tenga una por cualquier razón no puedo traerla, le pido ahí a nuestro hermano que les pueda apoyar con una, y en cuanto se retiren la puedan regresar de favor. Miqueas capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Vamos a dar lectura todos juntos, solamente es un versículo, vamos a hacerlo pausado, tratar de respetar las comas, los puntos, etcétera, ¿sí? Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset, en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor. Te agradecemos la gracia que tú derrama sobre tu pueblo, sobre nosotros y tu misericordia. Señor, gracias porque ahora vamos a empezar una nueva serie, un nuevo estudio de este libro, el libro de Miqueas. Lo ponemos en tus manos y te pido y ruego, primeramente con el perdón de mis faltas y de mis pecados, Señor, que nos muestres a través de este estudio que vamos a hacer, qué es lo que tú demandas, qué es lo que tú quieres de tu pueblo, Señor. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, tú no cambias, tú eres inmutable, Señor. Y tú siempre estás presente para demandarnos, para exhortarnos, para, Señor, advertirnos, pero también para darnos de esperanza a tu pueblo. Esa esperanza que siempre tú tienes para tus hijos. Señor, ayúdanos.
te lo pido, te lo ruego que tú me instruyas, Señor, me capacites con tu espíritu para poder dar tu palabra, porque este hombre, Román, Señor, solamente es instrumento tuyo. Cubre mis debilidades, Señor, a través del espíritu y que podamos aprender de este libro lo que tú quieres que aprendamos, Señor, para que trates con nuestros corazones como pueblo de Dios, como pueblo escogido tuyo, mi Dios. Gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar. Te agradecemos y te pedimos y rogamos, Señor, que prepares nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos poner atención a lo que tu palabra dice en esta tarde. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Ocupa sus lugares, mis hermanos. Les digo, vamos a estar viendo solamente la introducción, porque es importante que nosotros veamos la introducción para que nosotros podamos ver qué es lo que hay detrás, cuál es el trasfondo por el cual se escribe este libro. Y en este primer versículo nos da una información y esta información es la que vamos a necesitar para estar viendo esos 7 capítulos que vamos a estar viendo posteriormente, si el Señor nos lo permite. ¿Quién es el autor de este libro? ¿Cuándo se escribió? ¿Por qué razón se escribió este libro de Miqueas? Iba a decir Nehemías, pero no, Miqueas, ¿sí? El libro lleva el nombre de su personaje principal, Miqueas, quien se entiende que es el autor de este libro. Nosotros no contamos con mucha información acerca de este profeta, simplemente lo que nos dice en este versículo 1, donde se señala, donde dice que él era de Moreset. Moreset era un lugar a las afueras de Jerusalén donde había muchos campesinos. A él de hecho se le conoce como el profeta campesino, que es contemporáneo también del profeta Isaías, y al profeta Isaías se le conoce como el profeta de la ciudad. Esto es algo importante. ¿Qué significa el nombre de Miqueas? Significa ¿quién como el Señor? ¿Qué significa el nombre de Miqueas? ¿Quién como el Señor? Este profeta sirvió al pueblo de Dios tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Ahorita vamos a ver muy brevemente por qué estaba dividido el reino del norte y el reino del sur. Y fue contemporáneo de otros profetas como Amós, Oseas e Isaías. Y como les decía, este profeta se le llama el profeta del campo. Pero Dios usó a Miqueas, usó a otros, entre ellos a Isaías, para hablarle al pueblo, para advertirle al pueblo, pero también para traer esperanza al pueblo. Este libro se escribió alrededor del siglo de 749 al 634 antes de Cristo, mucho antes de que viniera el Señor. El texto nos dice que profetizó bajo el reinado de 3 hombres, Jotán, Acaz y Ezequías. Y se entiende que Miqueas, o se conoce que Miqueas estuvo enseñando aproximadamente 20 a 30 años al pueblo de Dios. Pero lo importante, y lo vamos a ver posteriormente, es que el profeta Miqueas hace varias profecías, pero él puede y va a apreciar una profecía que él hace. Normalmente los profetas que hablaban no veían las profecías que Dios decía, pero este profeta alcanza a ver una de la que él estuvo hablando y él les dijo que lo que iba a pasar, porque siempre Dios sabe lo que va a pasar y habla al pueblo porque él sabe lo que va a pasar. Y todavía muchos dudamos de la palabra de Dios, pensamos que no es confiable y muchos de nosotros de verdad no creemos que puedan suceder o pasar las cosas. Pero déjame decirte que lo que Dios dice en su palabra es un hecho, es lo que va a pasar. Él no puede mentir. Y cuando Dios está llamando al pueblo al arrepentimiento, el pueblo debiera mostrar arrepentimiento. Pero el pueblo en ese entonces no mostró arrepentimiento. Aquellos pueblos no creían. Es por eso que Miqueas fue testigo de lo que dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Miqueas profetizó que tanto el reino del norte como el reino del sur, como Judá, iban a ser destruidos. Iban a ser destruidos. Él profetizó tanto el reino del norte como el reino del sur iban a ser destruidos después de la muerte del rey Salomón. El pueblo se divide en 2 partes, 10 tribus al norte y 10 tribus en el sur. En las tribus del sur es Benjamín y Judá.
y las demás tribus al norte. Ahora, ¿por qué se dividió el pueblo de Israel? ¿Por qué se dividió? Déjenme decirles, y esto nos debe de alertar a nosotros, sobre todo aquellos que se consideran sabios, conocedores, que piensan que son muy inteligentes. Porque Salomón, el más sabio, el hombre más sabio del mundo, no obedeció la palabra de Dios. Salomón, al fin de su reinado, él se fue tras sus mujeres, tras sus dioses. Él empezó a oprimir al pueblo, a oprimir a los pobres. Y un hombre levantado por Dios, Jeroboam, estaba juntando con otros hombres, y cuando Salomón se da cuenta de que quieren hacer una revuelta contra él, Jeroboam huye porque lo quería matar Salomón. Salomón, el hombre más sabio, un hombre que Dios le dio esa sabiduría, se fue en busca de otros dioses, desobedeciendo a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros nos creemos que somos muy sabios, muy inteligentes, pero no nos damos ni cuenta cuando estamos yendo tras de otros dioses o tras de otras cosas que se ponen por encima de Dios. Salomón empezó a oprimir de una manera grande al pueblo. Los ricos se hacían más ricos, los pobres más pobres, y les ponía trabajos pesados. Y cuando muere Salomón, Roboam, hijo de Salomón, ocupa su lugar. Eso lo puede ver usted en Primera de Reyes, capítulo 11. Y se lo recomiendo que lo busque y lo lea cuando tenga tiempo. Y a Roboam va el pueblo de Israel y le dice: Roboam, mira, ya murió tu papá, ¿sabes qué? Haz misericordia con nosotros, quítanos esa presión, ya no nos pongas cargas pesadas, ¿sabes qué? Ayúdanos. Y él les dijo: denme 3 días para resolver este caso. Y Roboam fue con los ancianos en un consejo y les dice: ¿qué hago? El pueblo me pide esto y esto demanda de mí. Y los sabios, los ancianos dijeron: pues ayuda al pueblo, sirve al pueblo. Pero Roboam no solamente oyó ese consejo, sino que fue a buscar a los jóvenes, a los inmaduros, a los inexpertos, y les preguntó: ¿ustedes qué opinan? El pueblo quiere que hagamos esto y esto, que no lo oprimamos, que no le cobremos tanto impuesto, que no les pongamos tantas cargas, que no les impongamos nada de eso. Y los jóvenes dijeron: no, pues estás mal. Si el rey Salomón hizo eso, pues tú todavía ve más adelante. Ahora castiga a los más duros y oprime a los más fuertes para que ellos estén a tu servicio. ¿Y qué fue lo que ocasionó esto? Que el pueblo dijera: no, ya no estamos dispuestos. Y fueron por Jeroboam, lo trajeron, él estaba en Egipto, guardado, ahí escondido, y se unieron. Y entonces 10 tribus le pidieron a Jeroboam que él fuera su rey, y 2 tribus. Y entonces cuando él se da cuenta, Roboam, que se estaban juntando, él se va al sur y se queda en la tribu con Judá. Y ahí también entra Benjamín, 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. Y esa fue la causa de la división, de otras cosas más, pero en términos generales esa es. Pero fíjense, todo esto es generado por la desobediencia del pueblo y de las personas a lo que Dios había demandado y había pedido de ellos. David, el padre de Salomón, fue un rey que se arrepintió y fue un rey que adoró en todo tiempo y en todo momento a Dios. Y Salomón, al último de sus días, él se fue en pos de otras cosas. Y toda la gente que no obedece a Dios, hay consecuencias. Jeroboam también se desvió en un momento dado. Él dijo en su pensamiento, y así lo dice: yo pienso y yo creo que si este pueblo que ya me está sirviendo, si un día se va a querer ir a adorar al
al templo allá en Jerusalén, mejor voy a hacer otro templo por acá, en Dan. E hizo un templo y puso 2 becerros de oro, levantó 2 templos. Y permitió la adoración, la idolatría. Y terminó muy mal. Muy, muy mal. Lean la historia, está en el capítulo 11 y capítulo 12 del libro de los Reyes, primer libro de los Reyes. De verdad, terminó muy, pero muy mal. Hizo dos lugares de adoración en Betel y en Dan. Y el pueblo iba a adorar a Dan. Pero no solamente eso, sino que también él eligió sacerdotes, ya no de la tribu de Leví, sino le impuso sacerdotes. Estaba haciendo lo que querían. Y muchos de nosotros queremos hacer lo que queremos. No aprendemos. No hemos aprendido. Dios siempre hablándonos, advirtiéndonos que no lo que queramos, no lo que deseemos, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque Él sabe las consecuencias que hay. Él siempre ha hablado con misericordia y Él siempre tiene cuidado de sus hijos. Él estaba diciendo, Samaria era la capital del reino de Israel y Jerusalén era la capital del reino de Judá, del reino del sur. Y se entiende que Miqueas e Isaías profetizaron paralelamente, hicieron un llamado al pueblo de Dios al arrepentimiento. Esos 2 profetas llamaban al arrepentimiento. Lamentablemente ellos no escucharon. Y en su tiempo fueron saqueados y destruidos por el enemigo pagano. ¡Wow! En este libro vamos a ver una constante de Dios llamando a su pueblo al arrepentimiento. Mas su pueblo no responde y viene juicio. Pero dentro de ese juicio, Dios es fiel a sus promesas y siempre trae esperanza. Si usted se arrepiente y obedece, siempre Dios es fiel a su promesa y siempre trae esperanza. Miqueas se encuentra en un momento parecido al que nosotros vivimos, donde había un pueblo, específicamente Judá, donde ese pueblo se había desviado, le había dado la espalda a Dios. Había gente que decía que le servía a Dios, pero eran egoístas, era gente avara, sus líderes eran crueles, oprimían a los pobres para dárselos a los ricos. El pueblo vivía en una inmoralidad tremenda, idolatraba. Y decían que servían al único Dios verdadero, pero también adoraban a otras cosas y a otras personas. Y los líderes religiosos se estaban aprovechando de esto. Y hasta vendían sus profecías a los ricos. ¡Wow! ¡Wow! Vendían sus profecías a los ricos. ¿No pasará eso en la actualidad? Yo hace poco oía que alguien decía, ven, el Señor me dice que tú me tienes que entregar esto. Yo te estoy hablando de parte de Dios. Tú dámelo, entrégamelo. Yo cuando estaba preparando esto decía, todavía usan esos falsos profetas, predicadores, la vendimia de sus profecías, entre comillas. Pero así hacen ahí, los religiosos vendían sus profecías a los ricos. ¿Y qué les iban a decir a los ricos? Siempre lo que querían escuchar. Nunca les iban a decir, arrepiéntete de tus pecados. Porque eso es lo que estaba diciendo el profeta Miqueas, el profeta Isaías. Arrepiéntate. Pero bajo esas circunstancias Dios levantó hombres para que anunciaran el juicio, llamaran al pueblo al arrepentimiento y defendieran a los indefensos, porque estaban siendo muy oprimidos, castigados cruelmente, aún por los líderes religiosos. Y fue Dios que castiga a este pueblo a través de otros pueblos paganos. Esos pueblos fueron los asirios, que conquistaron las 11 tribus de Israel, y los babilonios, que conquistaron a las tribus del sur. ¡Wow! Dios usando pueblos enemigos para traer destrucción al pueblo de Dios. Ese libro es de género profético. ¿Cuál es la razón por la cual se escribió este libro? Advertir al pueblo de Dios que el juicio se acerca y ofrecer el perdón a todos los que se arrepientan. Hermano, y esa es una realidad en la actualidad. La palabra de Dios nos advierte que un día va a haber juicio contra aquellos que no se arrepientan
y se aparten de sus pecados. Este pueblo no lo hizo. Este pueblo no lo hizo. Este libro es el sexto de los libros de los profetas menores. Y no son profetas menores porque sean menos que los demás, que los mayores, sino son profetas menores por el tamaño, la extensión de su escritura. Miqueas tiene 7 capítulos. Hay algunos que tienen 66 capítulos. Por eso son profetas menores, por el contenido de sus libros son más cortos, pero no su importancia. La importancia es igual, de igual importancia que los mayores. ¿Por qué? Porque si no fueran importantes, no estuvieran registrados en el canon ni en este libro, que es la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios, y si aquí está es porque es importante. Tiene un mensaje claro, lo vamos a estar viendo, de juicio y de esperanza. Y a veces nosotros no queremos ver a un Dios airado. No queremos escuchar que Dios está airado. Como dice el salmista, todos los días con el pecador. Algunos dicen, no sé dónde se fundamentan, de verdad, aquí lo hemos hablado ya mucho, que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Y leímos hace rato que esas son medias verdades porque no es una verdad. Dios dice que está airado con el pecador hasta que se arrepiente y se vuelve a Dios. Hace rato lo leíamos en el texto bíblico. Dios está airado todos los días contra el impío. No dice que lo ama porque es impío. Él está hablando al arrepentimiento y el pueblo no escucha. Y Dios nos llama a nosotros al arrepentimiento, a volvernos a Dios. Y muchos de nosotros pareciera que no escucháramos. Por eso muchas veces algunos personajes de la Biblia terminan diciendo, oigan, escuchen, analicen lo que se les está diciendo. El que tenga oídos para oír, oiga. Porque el pueblo no quería escuchar. Este profeta tiene una forma poética de presentarse, de presentar. Miqueas habla de una manera que parece una poesía. La está construyendo y él la presenta diciendo un discurso de lamento. Él está construyendo, se presenta diciendo que donde él da y presenta una reprimenda para el pueblo y en momentos dados él da himnos de alabanza y donde es consistente llamando al pueblo al arrepentimiento. Constantemente llamando al pueblo al arrepentimiento. Y esa es la tarea que tenemos que tener nosotros como pastores, estar llamando al pueblo. Miren, el trabajo de nosotros profético que nosotros tenemos es la predicación de la palabra conforme a la Biblia, conforme a la palabra que tenemos. Muchas veces nosotros tenemos que hacer un llamado al arrepentimiento, a corregir. Otras veces cuando enseñamos, damos alabanza para Dios, pero también debemos hacer un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Hermanos, a veces yo les comento y les digo, deja de hacer eso, deja de hacer lo otro. Vuélvete a Dios, busca a Dios. Pídele perdón a Dios. Y pareciera que nosotros, como no ha habido consecuencia por nuestro pecado, podemos seguir haciendo y haciendo lo que nosotros creemos conveniente para nuestras vidas. Ahí ya ponemos a un Dios delante del verdadero Dios único. A veces no nos damos cuenta, pero nosotros creamos dioses por encima del Dios verdadero. Porque Dios dice una cosa y nosotros ponemos otra cosa encima de lo que dice Dios. Veamos el formato de este libro. Este libro contiene 19 profecías y las vamos a ir viendo y están divididas en 3 secciones. Es como si Miqueas hablara 3 sermones, fuera a predicar 3 sermones. Y en estos 3 sermones lo que vamos a ver a través de este estudio, vamos a estar viendo el juicio, el arrepentimiento y la salvación de Dios. En el número 1 habla y señala y advierte y emite que va a haber un juicio. Esto lo habla en el capítulo 1 y 2. Y nosotros veremos cómo él llama al pueblo y le advierte que va a ser destruido. Lo vamos a ver en el capítulo 3 y 5. Vamos a ver a Dios hablando a través del profeta sobre la restauración y en el capítulo 6 y 7 la salvación. Pero yo quiero detenerme aquí porque esas 3 secciones, hermanos, todas comienzan con un juicio y terminan con
salvación. Es algo hermoso de parte de Dios. Dios diciendo, arrepiéntanse porque si no esto va a pasar. Y el pueblo no se arrepiente, pero Él es fiel a sus promesas. Y no porque el pueblo lo merezca, sino porque Él es fiel a lo que ha prometido. Él es fiel. Pero lo que más me llama la atención, y espero que esté atento y no esté pensando ahorita en este momento en lo que va a comer, en lo que va a hacer, sino esté atento a lo que estamos hablando. Él comienza, esas 3 secciones comienzan con esta palabra: oye, escucha, presten atención. Porque se supone que eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo, prestando atención y no pensando qué vamos a comer, qué vamos a hacer saliendo o pensando otras cosas, sino dice, oye, escucha, pon atención. ¿Por qué voy a poner atención? Porque voy a darle las instrucciones que Dios ha dado, las advertencias, voy a hacer un llamado. Es importante que nosotros escuchemos. Es donde usted tiene que estar enfocado en lo que va a escuchar de parte de Dios. ¿Para qué? Para que usted responda a ese llamado, a esa advertencia. Para que usted responda a lo que Dios está demandando de usted. En este libro vamos a encontrar este formato, vamos a encontrar 3 secciones: destrucción, restauración y salvación. Por eso es muy importante que nosotros escuchemos lo que Dios tiene para nosotros. A través de este libro vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo algo tan hermoso en este libro. Tan cruel para los que no se arrepienten, pero tan hermoso para los que se arrepienten. Este libro está plasmado de los atributos de Dios y son consistentes. En el capítulo 1 y 5, nosotros vamos a ver que Dios es santo. Y dice el profeta Isaías que Él es santo, santo, santo. Podemos ver también que Dios es justo en el capítulo 2, verso 3 al 7. También en el capítulo 3, versículo 4. Y en el capítulo 3, versículos 9 y 11, vamos a ver la justicia de Dios. Dios tiene que castigar el pecado y eso es justo. Vamos a ver la justicia de Dios. Y este libro también nos va a mostrar un atributo de Dios, que Él es soberano. Sobre todas las cosas, Él es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Y número 4, veremos a un Dios misericordioso, que a pesar que como fue ese pueblo y como somos nosotros, Dios siempre extiende su misericordia con quien Él quiere. Así que en síntesis, hermanos, nosotros podemos decir que este libro de Miqueas habla de 2 temas: juicio y esperanza. Puede decir que el Dios justo no continuará tolerando la desobediencia y la maldad, la injusticia de sus hijos. Yo les digo, no juguemos con Dios. Hay gente que viene y escucha y pareciera que salió de aquí y no se acuerda de nada porque sigue haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Va a llegar el momento que esto va a traer consecuencias, y a veces consecuencias muy graves para tu vida o para los que están cerca de ti. El que tenga oídos para oír, oiga lo que le estoy diciendo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántos dioses tenemos fuera de Dios? No escuche lo que el pastor Román dice, escuche lo que la voz de Dios dice, y la voz de Dios habla al arrepentimiento, a la obediencia. Miqueas es un libro que también es mencionado, por ejemplo, en Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4, cuando vemos ese y Miqueas 4, 1 al 3, vamos a ver que es muy similar lo que Isaías está hablando, al igual que el profeta Miqueas. En Mateo 10, 35 y 36, citando a Miqueas, advierte y recuerda lo que dice el Evangelio: su vida, su muerte y resurrección, lo que iba a causar entre las personas, era un efecto de división, a poner a la gente en contra de eso. Fue profetizado por el profeta Miqueas. Miqueas es mencionado. Pero hay una declaración
muy importante, muy importante. Es un énfasis en el libro de Miqueas y está en el capítulo 6. Y quiero que vayamos a Miqueas capítulo 6, versículo 8. Esa es una declaración de las más importantes que mencionó el profeta Miqueas. Y es una declaración hermosa que vamos a ver. Miqueas 6, 8. Dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti solamente? Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Ante quién? Ante tu Dios. No ante tus dioses, sino ante tu Dios, el Dios vivo. Voy a repetir, ¿qué quiere Dios que usted haga? Nosotros no debemos andar preguntando a otro lado. Aquí dice que lo quiere que haga, pero Él dice que ha declarado lo que es bueno. Dios te declara lo que es bueno. Que nosotros seamos necios y rebeldes es otra cosa, pero siempre Dios declarando en su palabra lo que es bueno. Hace 8 días terminamos también el estudio de unos pasajes y decíamos que Dios siempre quiere el bien para nosotros. Que yo les decía y les comentaba que pareciera que estoy hablando como este tipo de predicaciones carismáticas, donde Dios siempre quiere el bien para ti, y lo vimos que así es. Dios siempre quiere el bien para ti, pero lo que no dicen es el complemento. Pero si tú obedeces a lo que Dios demanda de ti. Y aquí dice que Él te ha declarado lo que es bueno. Y si Él te ha declarado lo que es bueno, no sé por qué entonces nosotros emprendemos un camino diferente al que Él nos marca, al que Él nos declara, al que Él nos enseña, al que Él nos dice. ¿Por qué hemos de caminar por otro camino? Hablamos también en la serie que terminamos de que Él demanda que andemos en sus caminos. Pero nosotros, ¿en dónde estamos caminando? O a veces hasta nos escondemos para caminar en caminos peligrosos que no son los de Dios. Y tú y yo podemos engañarnos, pero a Dios no lo vamos a engañar. Y Él nos está haciendo una advertencia. Arrepiéntanse de todas las cosas que no le agradan a Dios. Vuélvanse a Dios. Aquí cuando se habla de arrepentimiento, de volverse a Dios, a muchos no nos agrada. Muchos dicen, estoy frío, no tengo contentamiento en la oración, en venir. Aquí me dicen que me arrepienta, me están señalando, como si lo estuvieran señalando, pero no es el caso. Mejor me voy. No, hermanos, lejos de irse, mejor venga a los pies de Cristo. Confiese delante de Él su pecado, arrepiéntase de su pecado y caminemos juntos en oración. Caminemos juntos en levantarnos, en fortalecernos a través de su palabra de Dios. Dios ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Ahora, sería algo imprudente no presentarles el Evangelio de Dios a Cristo en el capítulo 5:2. Wow, ¿qué dijo el profeta? Él nos muestra algo muy lindo. Él nos muestra la profecía de dónde iba a nacer el Mesías. Miqueas 5:2, por favor, Miqueas 5:2. Esto lo vamos a ir desglosando. ¿Qué significa eso? Vamos a estar viendo capítulo por capítulo. Miqueas 5 dice así: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días desde los días de la eternidad. Wow, Él ya nos estaba diciendo que de ahí iba a venir el Mesías. Él no lo vio, pero se cumplió. 600, 700 años antes de Cristo, antes de que viniera el Mesías, Él no lo vio, pero sabemos que se cumplió esa profecía. Y no es la única referencia mesiánica sobre Cristo. Esa se cumplió, pero habrá algunas otras que se cumplirán. Después veremos en el capítulo 4:1
4:4, 5:1 y 6 y versículo 10, capítulo 7. Estoy diciéndolo rápido, pero lo vamos a ir viendo después. Versículo 7, capítulo 7, versículo 14-20. Él cierra hermosamente con profecías que anuncian la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Nos dice que va a venir Cristo por su pueblo. Nos da esperanza, nos da ánimo y nos da consuelo. Aunque estemos viviendo tiempos muy difíciles, y miren que muy difíciles, y a veces no entendemos lo que Dios demanda de nosotros. Ahorita aquí en México está lloviendo sumamente, como tenía muchísimos años que no llovía. Creo desde el año 53, por ahí escuchaba, que no llovía así. Y ha habido mucha destrucción. Yo no sé, pero no el Señor estará pasando un juicio sobre la nación. Porque no solamente es en México, es en toda la República. Y yo digo, debemos de volvernos a Dios, de clamarle a Dios, de arrepentirnos. Estemos orando por todas esas personas que no entienden, que no tienen esperanza, que están pasando situaciones difíciles. No vayamos muy lejos, cercanos en esas colonias. ¿Cuánta gente no inundada? Sus cosas se echan a perder. Tanto que trabajaron, tanto que hicieron. Y es vano, y duele, y lloran, y sufren. Se ven sin esperanza. Ahí es donde quiere Dios traer esperanza. Ahí es donde quiere Dios que nosotros hablemos. Hablemos lo que hablamos aquí y callamos afuera. Afuera no decimos nada. Yo recuerdo, y lo predicamos una vez aquí, que les decía yo y les comentaba, ¿por qué Pablo era perseguido? Pedro, los discípulos. A Pedro lo agarraron y le dijeron, no queremos que prediques en ese nombre. Y lo azotaron. Y nosotros, ¿por qué no tenemos nosotros enemigos? ¿Por qué no nos dicen de cosas? ¿Sabes por qué? Porque nosotros no estamos anunciando el Evangelio de Dios. No estamos predicándole al compañero de trabajo. No estamos predicando en la oficina. No estamos predicando en donde vendo. No estamos predicando. Porque no queremos problemas. Aquí dentro hablamos lo que tenemos que hablar allá afuera. Pero afuera callamos lo que hablamos aquí adentro. Hermanos, despertemos. Hablemoslo al pueblo. Digámosle que se tiene que volver a ese Dios, que se arrepienta. Que nos tenemos que arrepentir, porque yo creo que todos tenemos de qué arrepentirnos. Miqueas les habla sobre el pecado y sobre el arrepentimiento, pero también sobre la restauración y la esperanza, la salvación que hay en Cristo. Miqueas advierte al pueblo y le dice, ustedes tendrán juicio y destrucción si no se arrepienten. El pueblo no se arrepintió. Pero Dios cumplió porque hubo restauración y posteriormente salvación. Y a nosotros nos dice, arrepiéntanse. Yo le hago una pregunta y yo me la hice. ¿Tendremos cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, tendremos de qué arrepentirnos? Les hago una respuesta. Yo en lo personal dije, no de una cosa, de muchas cosas. Y le pedí perdón a Dios y le seguiré pidiendo perdón a Dios. De muchas cosas. Porque esto es un llamado personal para mí. Arrepiéntete de lo que estás haciendo. Yo quiero lo bueno para ti, pero ven y camina en mis caminos. Es un llamado también para nosotros. Esa es la misma oportunidad que tenemos usted y yo de ese llamado, de que tenemos un Dios que se preocupa por su pueblo y que es fiel a su palabra. Porque aunque nosotros somos como somos, pero somos hijos de Dios, bueno, el Señor va a obrar en nosotros, pero es fiel a su palabra y Él nos va a restaurar y Él nos va a guardar, mi hermano. Y puedes decir, pero
¿Qué tiene de igualdad? Eso pasó hace 7 siglos. Que el pueblo de Dios sigue siendo egoísta ahora en la actualidad. Avaro, hermano. Egoísta. En el pueblo de Dios, aunque ustedes no lo crean, dentro del pueblo de Dios hay inmoralidad, injustos. Dentro de la iglesia hay idólatras. Hay gente tan idólatra que idolatra más a su pastor que obedecer a Dios. Dios no puso al pastor para que lo idolatren. Dios puso al pastor para que les predique y les predique lo que Él dice en su palabra, para que nos advierta, para que nos lleve al arrepentimiento, para que veamos que hay esperanza y salvación en Cristo conforme a lo que dice su palabra. Hay gente, hay hermanos que idolatran más a personas que a Dios, que idolatran más su trabajo que a Dios. O a veces no nos damos cuenta y estamos idolatrando muchas cosas que no es Dios, el Dios verdadero. Decimos que amamos a Dios verdadero, pero nuestro corazón está en otro lugar o en otras personas. Muchos llegan, no digo llegamos porque de verdad yo me preocupo de venir temprano, porque no por responsabilidad, sino porque amo a Dios, pero muchos llegan tarde, porque no disponen su tiempo, porque tienen otras prioridades. Y no estoy diciendo que a ti no se te pueda hacer tarde, probablemente te haces tarde 1 vez, 2 veces, pero hay muchos que ya es una constante, que llegan tarde a las cosas de Dios, porque tienen otras cosas más importantes. Pero ¿qué de ellos? ¿Por qué no llegan tarde a sus trabajos, a su oficina? ¿Por qué? ¿Es más importante agradar al hombre que agradar a Dios? Porque Dios es un Dios misericordioso y es fiel a sus promesas. Y déjame decirte que sí es verdad, pero también déjame decirte que hay consecuencias por la forma en que estamos actuando, por la desobediencia a Dios. Yo no te pido que estés aquí temprano. Esto debe de nacer en tu corazón, en obediencia a Dios, en amor a Dios, entregarle a Dios lo que es de Dios, la adoración, la alabanza. Yo también les he predicado que Dios no quiere que tú vengas, sino Él quiere que tú quieras venir. Dios no quiere que tú le sirvas, porque pueden servirle solamente porque están comprometidos, solamente porque tienen que hacerlo. No, Él quiere que usted le sirva porque le quiere servir. Él quiere que usted le ame porque le quiere amar, no porque lo pida la palabra de Dios. Es importante que nosotros aprendamos eso, que queramos hacer las cosas porque amamos a Dios y porque lo amamos, queremos en nuestro corazón hacer las cosas, llegar temprano, comprometernos con Dios, servirle a Dios, poner nuestro pecado, confesarlo a Dios. Pastor, si usted no es un sacerdote, ¿cómo se vamos a confesar con usted? No, nuestro pecado, confesárselo a Dios. Dios va a señalar nuestro pecado. Al pueblo de Israel le estaba señalando su pecado. Ustedes se han alejado de mí, ustedes son idólatras, son inmorales, ustedes están haciendo eso. Dios estaba señalando el pecado. Y Dios nos señala nuestro pecado. A veces nos sentimos señalados por la palabra de Dios, pero no es el pastor. Es el Espíritu Santo que está tocando tu corazón, y lejos de tú de responder a ese llamado, lejos de ver que Dios te está hablando con amor, lo que haces es irte de aquí y no quieres saber nada, porque el pastor pareciere que se está dirigiendo a mí. Y sabe una cosa, yo solamente leo, es para mí y es para el pueblo de Dios lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, Dios siempre señaló el pecado al pueblo. ¿Qué le dijo David al profeta? Ve y dile que él tenía muchas ovejas y que él tomó una que no le correspondía. De muchas formas y maneras Dios señalaba el pecado. Hermanos,
Yo les dije hace rato, ¿cuál es nuestro pecado? Vengamos y confesémoslo delante de Dios, pidámosle perdón, y no solamente perdón, arrepintámonos de ese pecado, démosle la vuelta, un giro de 180 grados y caminamos en contra de Él, porque a Dios no lo vamos a poder burlar. Muchas veces Dios nos dice, dejen de hacer esto, dejen de hacer esto, y como no hay consecuencias momentáneas, lo seguimos haciendo. Y cuando vienen las consecuencias, nos lamentamos y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si tú eres tan bueno, por qué? Hermanos, es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios, es lo que el profeta le estaba diciendo y estaba anunciando, y lo vamos a ver detenidamente también, porque vamos a ver la misericordia de Dios, la esperanza que Dios trae al pueblo, la salvación, pero Él también trae juicio cuando no se obedece a lo que Él dice. Hoy vemos muchos falsos maestros y profetas que se aprovechan del pueblo para hacerse ricos. Líderes de naciones que se hacen ricos y hacen más pobre a la gente. Estaba pasando lo mismo. Más pobre a la gente para tenerla oprimida, para tenerla siempre abajo. Si tú eres una persona, hermano, que no eres cristiano, que no has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, que no perteneces a una comunidad cristiana, que no lees la Biblia, que no oras, que no tienes una persona que te apoya en un crecimiento espiritual, yo quiero que sepas, y no porque yo lo diga, si tú eres esa persona, quiero decirte que va a haber juicio para ti si no te arrepientes. Si no te arrepientes. Y te digo una cosa hermosa, pero el estar aquí en esta casa es una muestra de amor de Dios que te está llamando al arrepentimiento. A que tú te arrepientas y creas en Él. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Probablemente digas, pero si yo tengo 10 años en el cristianismo, déjame decirte que hay personas que tienen muchos años y que por los frutos, por su comportamiento, pudiéramos decir, solamente Dios lo sabe, que no son salvos. Muchos años. Judas estuvo 3 años con el Señor. Vio los milagros. Vio lo que él predicaba, lo que él enseñaba, su comportamiento, su actitud, su carácter. Él aprendió mucho de él. Él caminó con él, anduvo con él, cenó con él. Pero déjame decirte que él no fue salvo. Pero ¿por qué Pedro sí? Si Pedro lo negó, y no dice la palabra que el que lo niegue, ¿el Señor va a negar? Por 2 cuestiones. Porque hay pecados que son circunstanciales, que tú no los provocas, sino porque vienen por consecuencia de algo. Por ejemplo, Judas maquinó, preparó y ejecutó el pecado. Y Pedro fue sumamente algo improvisto. ¿Tú eres uno de ellos? No, yo no lo conozco. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso es un llamado al arrepentimiento que hace el profeta. Y en esta tarde Dios hace un llamado en amor a nosotros, a que nos arrepentamos, nos volvamos a Él. Ahora, si tú eres un cristiano y eres creyente y miembro de esa iglesia, déjame dejarte claro que para mí y para ti la vida es Cristo. La vida es Cristo y que Él no puede ser burlado. Pero hay una cosa hermosa y una promesa, que en Él estamos seguros, que Cristo lo es todo. No podemos estar viviendo una doble vida, hermanos, con una mano levantando, pero tocando lo que no debemos hacer y haciendo lo que no debe de ser. Y no podemos venir y cantar con estos labios alabanzas y al rato estar maldiciendo a alguien o a algo, hermanos. Tenemos que ser coherentes con lo que estamos hablando. Y tenemos que aprender que nuestros pecados tenemos que confesarlos delante de Dios. Y que Dios nos señala el pecado. No, yo no voy porque el pastor pareciera que me habla a mí, que me está diciendo a mí. De segurito a mí me ve porque me sabe algo.
Déjame decirte que no. Dios no está hablando a ti, nos está hablando a todos a través de su palabra. Pero Él nos dice que tenemos que confesar nuestro pecado, arrepentirnos, y Él es fiel y justo para perdonar su pecado y limpiarnos de toda maldad. Así lo dice el Evangelio de primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Hermanos, tenemos un Dios hermoso. El libro de Miqueas comienza con un juicio, pero vamos a ver que siempre termina con esperanza. Y para sus hijos no hay pecado. Escúchame bien, para los hijos de Dios no hay pecado que no haya sido perdonado en esa cruz. ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios. Pero Él quiere señalar nuestros pecados para que vayamos al arrepentimiento y corrijamos. Y Él quiere que a través de que caminemos en ese camino, nosotros le conozcamos verdaderamente a Dios, que conozcamos su carácter. Porque si conocemos su carácter, nos vamos a sentir seguros en Él. Seguros en Él. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Va a estar muy, iba a decir emocionante, pero no es emocionante. Va a haber un aprendizaje muy bueno para nosotros como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que estemos con Él. Mire, Dios siempre está airado con el pecador. Pero Dios tiene misericordia todos los días con sus hijos. Siempre está airado, todos los días, lo leímos, todos los días está airado con el pecador. Pero todos los días es nueva, cada mañana, la misericordia que Dios tiene para con sus hijos. Él sabe que somos pecadores, pero Él quiere que vayamos al arrepentimiento, que le confesemos nuestros pecados, que nos volvamos de ellos a Él y caminemos en sus caminos. Dios nos advierte, Dios nos previene, a Él no lo podemos engañar y las consecuencias vendrán si no obedecemos. Pero Él dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que Dios dice en su palabra. No faltemos, vengamos. Va a estar muy interesante la enseñanza de estos 7 capítulos. El libro, la próxima semana empezaremos con el capítulo 1. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y oiga lo que Dios dice en su palabra. Que Dios les bendiga.